Hola, bienvenidos a este espacio. Este es un podcast de Acemate. Acemate es un proyecto que se realiza en Colombia y donde un grupo muy amplio de especialistas analizamos la salud mental de los jóvenes en Colombia. En este primer episodio queremos hablar con una de las personas que está en el centro de este proyecto. Ella se llama Paula Herrera, médica psiquiatra infantil. Y en este capítulo vamos a estar hablando de uno de los temas que nos interesa más como sociedad y es la salud mental de los niños. Nosotros vivimos en una región y en un país que presenta la prevalencia más alta de problemas de salud mental en el mundo. América Latina tiene una prevalencia muy alta de problemas de salud mental. Y en este momento en Colombia estamos tratando de entender cuáles son todos los factores que están asociados a la salud mental de los niños. Entonces, hoy con Paula vamos a estar teniendo una conversación de cómo nace Acemate, cuál es la relevancia de hacer esta investigación, cuáles son los resultados que esperamos y nos vamos a concentrar en un concepto que se llama impulsividad, que Paula nos va a contar qué significa y por qué es relevante para todos nosotros conocerlo. Paula, bienvenida. Muchas gracias, Lina. Bueno, Paula, empecemos con Acemate. Acemate es un proyecto muy grande, no nos vamos a detener en los aspectos técnicos del proyecto. Aburrimos al público. Sí, pero algo con lo que no vamos a aburrir a nadie es contándoles por qué y cuál es la racionalidad de hacer un proyecto de la magnitud, porque Acemate es un proyecto muy grande, financiado con recursos públicos de todos nosotros los colombianos. ¿Cómo nace la idea de Acemate? Y ahí le vamos contando a la gente qué es Acemate y su racionalidad, pero empecemos con la historia detrás del proyecto. La historia parte de una crítica que nos hacen a los paisas y a los del eje cafetero, que somos más impulsivos, que somos más agresivos y más atravesados, ¿cierto? Como el saber popular que dice, paisa atravesado o es de Pereira es atravesado. Entonces, desde la universidad, digamos, desde mi rol como docente y como investigadora, yo dije, bueno, ¿y esta chapa será que sí es cierta? Y a ver las cifras. Entonces nos pusimos a buscar cifras y nos dimos cuenta que sí hay, por ejemplo, muchos artículos que incluso dicen, sí, es que los paisas somos así, es que somos peores que los demás prácticamente en ese tema de agresividad. Hicimos un primer estudio donde nos dimos cuenta con escalas objetivas que en realidad comparando una escalita muy sencilla, que es la escala de Barrat, midiendo impulsividad con pocas preguntas, comparando Pereira, Bogotá, Cali con Perú y con Francia, resulta que sí, somos más impulsivos. Y yo dije, ay, ¿aquí qué pasó? Y espérate un momento, ¿qué es impulsividad? Que eso es uno de los conceptos que me parece que es más importante para todos nosotros conocer. Pues todos somos impulsivos de alguna manera. Es decir, nada más que el ejemplo pues, que podemos dar es que levantarnos y apagar el despertador y ser capaces de levantarnos implica un impulso. Pero hay impulsos buenos e impulsos malos. El impulso bueno es el que nos permite estar en movimiento y el impulso malo es el que nos mete en problemas. Uh-huh. Y muchos de esos problemas pueden estar, ojo, pero no obligadamente asociados a enfermedad mental. Ok, entonces cuéntanos cómo llega ese pedazo de impulsividad a problemas asociados a salud mental, que ahí es donde aparece Acemate y donde empezamos a analizar estas diferencias regionales. Es una frustración muy grande, sobre todo en la clínica de la psiquiatría, sobre todo la psiquiatría infantil. Nosotros recibimos pacientes y vemos pacientes que tienen unos síntomas que a veces no nos cuadran en un solo paquetico diagnóstico. Y lo que yo empecé a notar en la práctica clínica es que la impulsividad era transversal a una cantidad de patologías. Entonces ese fue el interés, como venga, de pronto estudiemos la impulsividad y de pronto así entenderemos un poco mejor enfermedades como el trastorno por hiperactividad, déficit de atención, el consumo de sustancias, los trastornos de personalidad y uno muy importante que también es un problema de salud pública es el trastorno por consumo de sustancias. Acemate está concentrado fundamentalmente en la población más joven, en los niños en edad escolar. Así es. ¿Por qué con ellos? ¿Por qué en esa población? Pues primero el sesgo porque soy psiquiatra infantil, ¿cierto? Y lo otro es el interés porque si logramos impactar infancia, niños, niñas y adolescentes, podemos evitar un impacto mayor en la población de adultos o de pronto no vamos a curar las enfermedades mentales porque sería muy pretencioso y muy irrealista, pero al menos que nuestros pacientes que tengan riesgo lleguen a una vida adulta con unos factores un poquito más, digamos más, al menos pretratados por decirlo así. Sin llegar a los aspectos técnicos de las intervenciones, aunque hay unas intervenciones que son muy bonitas y creo que valdría la pena que habláramos de ellas más adelante, pero el objetivo de esto y de tratar esta población es lograr
que no lleguen a ese espectro tan amplio de la impulsividad. ¿Cómo es ese tratamiento? O sea, si se está llegando donde los niños más chiquitos y se está interviniendo, ¿cómo es ese tratamiento y qué es lo que hace que una persona reduzca esa impulsividad? La palabra clave ahí es prevención. Lo que estamos tratando de hacer es prevenir, pero para prevenir tenemos que entender qué pasa con las personas que ya sufren de alguna enfermedad. Entonces el proyecto, parte de las dimensiones es analizar pacientes que ya van por todo el proceso de diagnóstico, que ya están metidos en la ruta de atención y que ya sabemos que tienen, por ejemplo, un trastorno de hiperactividad, déficit de atención, y les hacemos muchos exámenes. Les hacemos lo clásico, que es la historia clínica, unas escalas para medir impulsividad, empatía, que es nuestra capacidad de ponernos en el lugar del otro, conductas prosociales, como podemos ser amables con el otro, o conductas agresivas, todo eso hay una escala para ello. Tomamos cosas aún más objetivas, como los niveles de una hormona que se llama oxitocina, que de pronto a las mamitas que ya han estado en parto les aplican el tal pitocin. El pitocin es la oxitocina que estimula la contracción del útero, pero también nos permite sentir empatía por el otro. Entonces medimos esa oxitocina en los niños, medimos actividad eléctrica del cerebro, hacemos unas pruebas de lenguaje y todo eso nos permite saber qué diferencia los niños con trastornos de impulso de los que no tienen los trastornos de impulso. Eso es una tarea difícil, pero al mismo tiempo fácil, porque ya tenemos el diagnóstico. La parte difícil es ir a colegios y mirar niños que, como dicen las abuelitas paisas, no le da el pelo pa' moña, es decir, es cansón, no se queda quieto, pero tampoco llega a tener una enfermedad como tal, psiquiátrica o bien diagnosticada. Entonces queremos mirar qué pasa con esos niños y de pronto qué factores encontramos en los que ya tienen la enfermedad y que de pronto sean prevenibles con una intervención precoz, con cosas como gestión emocional, hablando de cosas tan sencillas como aprender a manejar emociones. Paula, ¿cuál es el límite de la impulsividad? Supongamos que yo soy mamá, tengo un hijo que está en edad escolar, está en primaria, y yo estoy escuchando esto y me quedo con la duda de si mi hijo tiene conductas impulsivas o no. ¿Dónde traza uno esa línea o dónde debería empezar a preocuparse? Pues yo encontré 3 palabras para resumir esa respuesta: meterse en problemas. Punto, ¿cierto? Así de sencillo. De pronto en la casa los niños, nosotros podemos ser tolerantes con nuestros hijos, pero en el colegio nos pueden llamar la atención las mamás de los vecinos y decirnos, vea, su hijo se mete en problemas, pelea o incluso tiene accidentes, se cae, se fractura, mantiene raspado, pierde sus objetos escolares. Eso puede ser un problema y el problema puede ser mayor o menor dependiendo también de la tolerancia del entorno. Entonces puede haber unos colegios que son muy estrictos y papás que son muy laxos y nos llega el niño a consulta y nos damos cuenta que el niño no está siendo bien evaluado por ninguno de los dos entornos, que los papás muy alcahuetes y el colegio muy exigente. Ahí es donde podemos entrar los de salud mental. Pero en cualquier caso, cuando el niño tenga problemas, que se metan problemas, es mejor consultar para estar seguros. Okay. Ahora estabas hablando de control emocional, de que si te preguntaba, bueno, ¿y cuál es el tratamiento que esto tiene? Es educación emocional. Para darle un poco de contexto a las personas que nos están viendo, en julio de este año, del 2025, se aprobó una ley de salud mental. Es una renovación, una ley que ya existía, pero con esta nueva ley que tenemos, es una ley mucho más extensa que tiene implicaciones en muchos sectores, incluyendo el sistema educativo. Y uno de los aspectos que impacta más en el sistema educativo es la educación socioemocional. De hecho, ya se están realizando mediciones en el Ministerio de Educación sobre empatía, flexibilidad, capacidad de gestionar diferentes emociones. Desde tu experiencia como psiquiatra, pero también como directora de este estudio, ¿cómo crees que el sistema educativo se vincula y cómo entra esta parte de educación emocional al sistema educativo? Porque muchas veces pensamos que esa regulación emocional se queda en el hogar, pero sabemos que hay una sinergia entre lo que sucede en el hogar, entre lo que pasa en la escuela, y cómo es esto de la introducción de educación socioemocional al pensum y al currículum de todos los colegios. Uy, es una pregunta muy compleja, porque es que mira que lo podemos decir también al revés. El colegio es un sitio de puntos de referencia emocional para muchos niños, donde, por ejemplo, depende del estrato social.
tenemos niños que están solos en la casa, salen del colegio y llegan a la casa y los papás o la mamá, si es mamá soltera, cabeza de hogar, pues el niño está solo, no tiene quien le enseñe gestión emocional. Entonces hay muchos casos en donde es el colegio el que lo tiene que enseñar y son los profesores. Y ahí va también como una admiración y unas felicitaciones a la labor docente en Colombia, porque es que también cargamos, por ejemplo, todas esas normativas cargan aún más a nuestros docentes de una cantidad de cosas, y ya luego nos preguntamos cómo ayudamos a los docentes para que ellos ayuden a los niños a la gestión emocional, y eso lo vinculo, por ejemplo, con el proyecto. Parte de los objetivos de intervención que hacemos son escuelas de gestión emocional que se imparten a los docentes, y los docentes tienen unos módulos que desarrollan durante 8 semanas, y cada semana el docente tiene que hacer tareitas de gestión emocional en el aula. Entonces allí hay como una intervención clara. Los niños que tienen la suerte de tener familias donde se les da esa gestión emocional, importantísimo, qué bueno, y también gracias a esos papás que hacen esa tarea. Pero tenemos un tercer actor, que son las redes sociales, y que es un problema que hemos, por ejemplo, incluso en niños muy pequeños, que la gestión emocional la aprenden del youtuber, del influencer, en donde, sin demeritar esas profesiones, pero que cada vez que hay un niño que está jugando un videojuego, dice me quiero morir porque lo vio en un video de un streamer, ¿cierto? Como estas palabras técnicas de los chicos que se graban jugando videojuegos. Entonces ya se vuelve habitual y se banaliza el hecho de decir me quiero morir. Pero también recordando lo que tú decías de las normativas en Colombia, los colegios ya tienen unas directivas, y es que todo niño que manifieste ganas de morir se tiene que activar una ruta de atención. Y muchas veces también nosotros en salud mental estamos sobrecargados porque nos llegan niños que dicen me quiero morir, y uno lo evalúa ya con más calma en el consultorio y se da cuenta es que simplemente fue algo que escuchó pero que no lo piensa. Entonces también, como en la casa y en los colegios, nuestra labor es ayudarle a los niños a decir venga, estas frases nos las tomamos muy en serio y de pronto tú puedes expresar tus emociones negativas de otra forma. Paula, tengo al menos unas 5 preguntas que te quiero hacer, y quisiera dividirlo entre lo que pasa en la casa, entre lo que pasa en el colegio y las redes sociales, que creo que esos son 3 canales distintos. Pero antes de llegar allá, quisiera devolverme y empezar por el último punto, y es el lenguaje. Yo también soy profesora, tengo mis estudiantes en la universidad, enseño en la cátedra de educación emocional, y una de las cosas que encuentro es el lenguaje. Y el lenguaje en muchas cosas. Uno es un lenguaje muy disfórico, o amé o odié, son lenguajes que están muy en el extremo y nada en el término medio, en las áreas grises donde emocionalmente uno vive la mayor parte del tiempo. Uno no está ni odiando ni amando, simplemente está existiendo, o en un lugar que se queda en la mitad. Eso por un lado. Y por otro lado es la falta de recursos lingüísticos que tienen para expresar lo que sienten. Pues para eso están los emojis, como así. Sí, pues. y no hay emojis neutros. O sea, sí. Para que tú entiendas un mensaje, pero para que tú entiendas un mensaje necesitas la carita roja de ira o necesitas la carita de llanto. Tú que tienes mucha más experiencia con eso, cuéntanos qué tan importante es la mediación del lenguaje en la granularidad de las emociones. Pero 100%. Incluso yo me atrevería a decir que esos chicos que ponen estas palabras emocionales en extremos, ya al menos ponen palabras. Los que nos dan, claro, es también como nos dan una tarea y una línea, como venga, finalmente qué tan ajustado es a lo que yo siento, pero pues eso es un problema de la humanidad entera, porque es muy difícil a veces poner palabras en lo que sentimos, que en parte ese es el rol del personal en salud mental, ayudar a poner palabras. Y yo soy más neurocientífica que otra cosa, es decir, eso es como mi otro gran rol, y a pesar de mi rol muy biológico, yo considero importantísimo el rol de la palabra, del lenguaje, para evacuar eso. Pero cuando no tenemos palabras para hablar del malestar es aún peor, y ahí es donde vienen conductas como el cutting o los cortes. Lo que pasa es que el cutting es una palabra inglesa que ya se adoptó mucho y quiere decir estos chicos que se hacen cortes con cuchillas, con pedazos de vidrio, hasta con lapiceros que mastican y se rayan, y eso es una forma de hablar de un mal sin palabras. El mismo suicidio, los intentos de suicidio a veces es
un lenguaje sin palabras, y muchas de las terapias que tratamos de hacer es ayudando a nuestros pacientes a que pongan en palabras esos sufrimientos. En todos los años que tú llevas de experiencia y de práctica, y antes de ir a los 3 puntos que mencioné hace un momento, ¿tú sientes que esto es un fenómeno que está creciendo? Tú como psiquiatra infantil, ¿estás viendo mayor prevalencia de problemas de salud mental en los niños? Es muy difícil porque es que las cifras sí muestran un aumento, pero también estamos midiendo más, estamos más alerta. Entonces, ¿cómo hacer ahí la distinción? No se sabe, pero yo diría, tengo la impresión que sí. Igual hay un factor que sí es objetivo y medible, y son las redes sociales, porque es que las redes sociales son satisfacción inmediata, pero la vida real no es satisfacción inmediata. Me voy a atrever a citar el caso de un chico de mis pacientes que está adicto a este juego de video GTA, Grand Theft Auto. Es como un juego donde hay una ciudad, una mega ciudad, y usted puede comprar carros, comprar mansiones, tener mansión con piscina, tener 50 carros. Y mi paciente, que es muy inteligente, resulta que está feliz porque tiene una vida de multimillonario, pero cuando sale a la vida real y el profesor le dice, se pasó un poquito la raya de su dibujo o le quedó mal este cálculo de matemática, ya es el drama, pero el drama, porque claro, en su mundo de GTA está en un mundo ideal, pero el mundo ideal no es así, es decir, el real no es así. Entonces sí hay una influencia. La otra es este movimiento que yo creo que todo el mundo el scrolling conoce, sí. Y es, me interesa, no me interesa, está chévere, me capturó o no, ay, esto no, para la derecha, para la izquierda, y es mucha información muy rápida que nos está alterando los circuitos, perdón el tecnicismo, circuitos dopaminérgicos. Todos los circuitos de recompensa están ávidos de esos estímulos y nos estamos volviendo muy impacientes en general por eso. Bueno, ese era uno de los puntos a los que quería llegar. Les prometí que vamos a hablar del sistema educativo, de lo que pasa en la familia y las redes sociales. Entonces, ya que tocas el tema de las redes sociales, quedémonos un momento en las redes sociales. Las redes sociales han tenido su penetración masiva más o menos desde el 2010-2012, que coincide con la penetración masiva de los dispositivos móviles con una pantalla, y se ha mostrado en estadísticas, por lo menos en los países que tienen información, Estados Unidos, Inglaterra, que a partir del 2010-2012 ha habido un declive en la salud mental de los jóvenes, y eso coincide con la penetración de las redes sociales. En ese momento, cuando estaban penetrando las redes sociales, para un chico era mejor no estar en redes sociales. Total. Pero en este momento, todo su círculo, toda su vida social está en las redes sociales. Entonces, abstraerlo de redes sociales es básicamente abstraerlos de un anclaje que tienen a un mundo, a una realidad. ¿Cómo moderar eso? O sea, si volviendo al caso hipotético donde yo fuera mamá, tuviera un hijo y estuviera viendo esto, ¿cómo modularlo? ¿Cómo modular esa relación que tienen los niños con la tecnología, y sabiendo que es a través de la tecnología, llámese videojuegos o llámese redes sociales, donde ellos viven su vida, básicamente, donde construye su personalidad y su avatar y se relacionan con los demás? ¿Hasta dónde eso se puede mediar, o simplemente ya no tiene celular, o qué hacer? Misma respuesta con 3 palabras: meterse en problemas, es el límite. Entonces hay niños que pueden manejarlo muy bien, y sin lugar a dudas es una forma de mantener en contacto con muchos amiguitos al mismo tiempo. A nosotros antes nos sacaban de la calle del pelo, ¿cierto? Sí. Es decir, a las 9 de la noche éntrese pues porque usted tiene que madrugar, y ahora es cierre el computador, apague el celular. La tecnología en sí no es mala, pero aquí creemos que se está generando también como una discriminación, una nueva segregación tecnológica, y son los niños que tienen un acompañamiento de los adultos que les enseñan a usar esa herramienta potente de una forma responsable, y los niños que tienen una herramienta potente que la usan de cualquier forma y se vuelve contra ellos porque se vuelven impulsivos, justamente impacientes. Entonces ahí el llamado es que se debe regular, se debe frustrar un poquito ese acceso. Eso es como el mensaje fuerte. Hay que frustrar, hay que poner un poquito de límite, y ya si el chico, por ejemplo, hay niños que tienen un problema de adicción a las pantallas, porque eso existe, no son capaces, incluso tienen síntomas
síntomas como si estuvieran en una abstinencia de una sustancia psicoactiva, que vomitan, sudan, les dan una cantidad de manifestaciones. Allí eso ya es un problema que merece un profesional, pero en la casa, hasta que no sea un problema, hay que frustrar un poquito y ofrecer otras alternativas. Tener juegos de mesa, incluso que uno mismo haga, jugar con los niños cosas que jugábamos antes, que el Parques. stop, el pellizco, parqués, dominó. Lo que pasa es que en la era de mucho trabajo y poco tiempo, eso implica que nosotros como adultos vamos a tener que sacar tiempo para dar una alternativa a nuestros hijos que no sea el celular. Bueno, y ahora vamos entonces a la otra pata, que es la familia. Ahora mencionabas algo que era el estrato socioeconómico. El estrato socioeconómico en un país como Colombia, que creo que es el único país en el mundo que tiene una estratificación socioeconómica, captura niveles educativos, niveles de ingreso y sobre todo ese primer factor, nivel educativo, que es el que se correlaciona de manera más fuerte con muchos otros factores sociales y acumulación de capital humano. ¿Qué pasa ahí tú, por tu experiencia o por lo que veas? Uno podría decir que en un hogar con un estrato socioeconómico más bajo, además de que tiene mayor prevalencia posiblemente de escasez de recursos, de menores niveles educativos, ¿qué pasa ahí? ¿Encuentras una mayor prevalencia o simplemente no sabemos porque no van a consulta? ¿O qué pasa ahí? Hay una prevalencia más alta y eso es a nivel mundial. Cualquier situación de violencia social, entendiendo la violencia social como pobre acceso a educación, a salud, a recreación, eso es violencia social. Entonces cualquier tipo de violencia en estos niños es un factor de riesgo para cualquier tipo de enfermedad y no solo las mentales. Pero en nuestro caso colombiano, pues no es como muy generalizado, lastimosamente, pero sí vemos un factor protector en estratos socioeconómicos bajos, y es cuando la familia es sólida y está presente. El hecho de uno vivir en un barrio de zonas vulnerables, tener bajos recursos, no es una condición obligatoria para que uno tenga un niño impulsivo o con problemas, porque hay papás que hacen su labor, o madres solteras, papás solteros, porque eso también existe. No vamos a decir que el caso de la madre soltera es aislado, hay papás que les toca levantar a los niños solos también. Entonces estas configuraciones, no importa la cantidad de la persona, no importa de las personas, es decir, que sea papá, mamá, como lo clásico de la familia, puede ser la abuela, puede ser la tía, pero lo más importante son adultos que cuiden de los niños y pongan límites, independiente del estrato socioeconómico, y eso sí se ha demostrado es un factor protector. Y otro gran factor protector, independiente del estrato socioeconómico, es justamente lo que hablábamos del lenguaje, poner palabras en esas emociones y tratar de resolver los conflictos a través de la palabra, no a través del golpe o a través del castigo. Que infortunadamente siento yo que Colombia, América Latina, es una sociedad donde ese recurso violento está muy a la mano. Creo que tú y yo podríamos relacionarnos con eso, y era el chancletazo, el golpe. La chancla, ya está un video en YouTube, sí. La chancloterapia. La chancloterapia, o sea, sí, eso ha sido un recurso muy, muy usual en la forma de educación y de resolución de conflictos, que menos mal estamos teniendo otro tipo de conversaciones para resolver conflictos. Y ahora vámonos al último pedazo, que es la escuela, y es donde entra ACEMATE. En intervenciones públicas es muy difícil entrar a la esfera privada, porque si uno dice intervengamos en la familia, uno tendría que pensar en escuela de padres, y creo que hasta ahí uno puede llegar, porque uno no se le puede meter al rancho, como diríamos nosotros tradicionalmente, pero a la casa no se puede llegar. Llegar a la casa también implica llegar al lenguaje y a la forma en que se solucionan los conflictos al interior de un hogar, pero el gobierno y un proyecto como el que estamos involucrados, que es estudiar y entender los factores de salud mental de los niños, el colegio es el lugar de intervención pública. Entonces sabemos por mucha literatura que el colegio y la familia no necesariamente es que pongan el 50-50. Hay algunos lugares donde el colegio puede ser un lugar nivelador, hay otros en que el colegio desnivela, y hay otros en que, por muy bueno que sea, el colegio no logra compensar lo que esté sucediendo en el hogar. Pero entonces intervenimos donde podemos, entregamos información en lo que podemos, y en este caso es el sistema educativo. Entonces vamos a lo que está haciendo ACEMATE, a lo que está investigando en el espacio escolar
qué se está encontrando y qué es lo que esperamos al final del día cambiar. Pues hay un montón de cosas, aquí me quedaría hablando ya 2 horas de los hallazgos que tenemos. Llevamos más o menos 1 año y medio tomando datos en colegios públicos de Pereira y ahora ya vamos a empezar con colegios privados, ahorita dentro de poco vamos a La Guajira, pero lo que hemos visto es algo muy sorprendente y es, por ejemplo, la población migrante que tenemos tienen unos niveles de comprensión de lectura muy bajos y tienen unas alteraciones de lenguaje que son muy llamativas. En unos meses les traeremos cifras, pero hay algo allí muy importante. Incluso en población que no es migrante nos damos cuenta que los niños de 4º, 5º de primaria no saben leer o no tienen comprensión lectora. Y es muy dramático, porque ya a esa edad pues deberían estar con una comprensión lectora fluida. Que hemos visto también, por ejemplo, en unas intervenciones que hacemos comunitarias, son las intervenciones de teatro, con el grupo de teatro La Escafandra, que es de la Facultad de Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ellos idearon una estrategia de teatro terapéutico y justamente es para gestión de emociones. Y hemos visto unos testimonios desgarradores en donde ponemos a los niños de zonas vulnerables a hacer, por ejemplo, una puesta en escena como una mini obra de teatro de conflictos que ellos hayan vivido, y hemos visto unas cosas terribles de violencia, como viendo al papá que llega a pegarle a la mamá, o al padrastro, o a la misma mamá que utiliza vocabulario muy vulgar con ellos, y los niños terminan llorando con eso. Entonces es como una papa caliente que nos cae así encima, y cómo manejamos eso en ese entorno, y nos damos cuenta que estos niños, cuando pueden hablar de eso fuera de la casa, en un entorno seguro, les baja mucho el nivel de ansiedad, les baja mucho como lo que llamamos la sensación de disconfort, como esa sensación de malestar emocional. Entonces hay cosas que sí sirven, no todo es llevar a los niños a la consulta, porque pues no es un secreto que somos pocos psiquiatras infantiles en Colombia para atender toda la población de 20 millones de niños, y somos menos de 200 en el país. Ahora psiquiatras de adultos también estamos escasos, pero hay alternativas que podemos trabajar de la mano con los colegios. Pues Paula, esto es un mensaje alentador, saber que estamos llegando a colegios, que estamos pensando y tomándonos muy en serio la salud mental. Yo te agradezco un montón por este espacio, por la investigación que movilizas. Paula lidera un equipo muy grande de muchos investigadores con recursos importantes para llegar a todo el territorio del país. Entonces, muchísimas gracias, no solamente por estar aquí, sino por el esfuerzo que estás haciendo de investigación, de juntar a tantas personas y tantas disciplinas en función de la salud mental de los niños. Gracias a ti y a los que nos escuchan. Y a todos ustedes yo les quiero hacer una invitación muy importante, y es que sigan Acemati, este podcast, las redes sociales, las diferentes publicaciones que estamos haciendo. Estamos comprometidos en tener conversaciones más abiertas, más amplias, sencillas sobre la salud mental. Hablar de salud mental también implica tener un lenguaje, una granularidad en la forma en que nos expresamos, conocer más, y tenemos un compromiso grande como sociedad, como padres, como hijos, como educadores, como todos los que convivimos en esta sociedad, porque la salud mental es posiblemente la piedra angular de lo que soporta todo el bienestar en una sociedad. Entonces, por favor, síganos en redes sociales, escuchen este podcast en los diferentes episodios que vamos a tener, y por favor estén pendientes de los diferentes materiales de divulgación que vamos a producir, porque el objetivo es educarnos todos como sociedad en términos de salud mental. Muchas gracias por vernos, y por favor síganos en todas las redes sociales.